el destino final yo creo que es tratar de que se extienda la guerra a Irán, que Irán, que ya ha sufrido ataques en su propia capital, allí asesinaron al líder de Hamas, asesinaron a generales en el consulado en Damasco, en Siria, y también un general murió en estos ataques en Beirut. De manera que Irán necesita y va a tener que dar algún tipo de respuesta, pero el propósito de que entre Irán en una guerra con Israel es para convertir esto en una guerra de Estados Unidos, y que Estados Unidos intervenga directamente y sacar a Israel de este callejón en que se encuentra, en que es capaz, gracias al armamento norteamericano, de provocar inmensos daños, como tú lo has señalado, dolorosos. Ya hay más de 1.000 muertos en el Líbano desde que empezaron los ataques, pero ellos no han logrado el objetivo militar principal, político y militar, que es conquistar Gaza, establecer allí un territorio seguro para ellos, terminar con la resistencia. Eso no lo han logrado, todo lo contrario. Han logrado aumentar la resistencia, incrementarla a prácticamente todos los países de la región, con o sin sus gobiernos. Creo que no hay que contar con los gobiernos árabes en su mayoría para nada. Y Israel necesita que este conflicto se internacionalice, puesto que no logra sus objetivos, que son controlar toda la región, como lo manifestó claramente el año pasado y este año Benjamín Netanyahu en Naciones Unidas. Esto se une con el propósito muy parecido, Hugo, de parte de la OTAN en Ucrania. Ucrania no puede ganar esa guerra y necesita que este conflicto de la OTAN con Ucrania, de la OTAN con Rusia en suelo ucraniano se manifieste como una guerra abierta de la OTAN contra Rusia, porque de otra manera es completamente imposible que ganen. Y ahí está el meollo de todo este asunto. Estamos en una situación geopolítica mundial donde todo se está trastocando, se reestructura todo, e Israel es la única esperanza del mundo occidental de controlar esta zona del Medio Oriente, o como realmente se debe llamar, Asia Occidental, rica en recursos naturales, petróleo y gas, que son sustanciales para el tipo de vida que se vive en Occidente. Así que ese me parece que es el objetivo de los ataques, y no invadir el Líbano, que no creo que sean capaces de invadir el Líbano y de mantenerse allí. No se excluye una incursión, un ataque, más matanzas, porque eso es lo que logran. Matan, asesinan a miles, pero si nos fijamos, no hay dominio territorial en Gaza y tampoco en el Líbano. Si quieres seguimos conversando más, me hacen más preguntas, pero por ahí veo por dónde va esto, Hugo. Gracias. Bueno, acá también nos está acompañando ahora Patricio Meribel. Compañero, buenas. Pato, Nico, bueno, cualquier consulta, comentario sobre lo que está planteando nuestro buen amigo y invitado Alejandro Quir. Una veces uno le parece extraño esto que tú comentas, que los países árabes no brinden su apoyo a Palestina, al Líbano. ¿Cuál es la explicación? Aparte que esos países que eventualmente están todos entregados a Estados Unidos, pero ¿hay alguna razón más de fondo dentro de todo esto? Bueno, no hay nada de nuevo en esto. Todos esos países, digamos, estoy hablando no de Siria, no de Yemen, por supuesto, que son parte del eje de resistencia. Estoy hablando de Jordania, de los otros países árabes que están ahí, Arabia Saudita, con la excepción de varios, ¿no? Argelia ha tenido una posición, pero tradicionalmente todos estos países han traicionado al pueblo palestino. Los pueblos no, los pueblos se han manifestado siempre en favor de la lucha del pueblo palestino, pero sus gobiernos, muchos de estos gobiernos, por ejemplo, Jordania es un país inventado
en la distribución de influencias que se hizo a principios del siglo pasado, después de la Primera Guerra Mundial, de todo el territorio de Asia Occidental. Entonces Jordania fue un país inventado por Gran Bretaña, inventaron una monarquía hashemita que es minoría étnicamente en el país, la mayoría son palestinos, y reformularon el mapa, y entonces ahí están los Emiratos Árabes Unidos, que son monarquías feudales que están en todo el Golfo Pérsico, los Emiratos, Qatar, Bahrein, todos estos países son monarquías feudales que son propiedad de familias, propiedad del país entero, donde no hay elecciones, donde no hay democracia de ningún tipo, donde las mujeres siguen sometidas a estar arrinconadas como sector social, de manera que estos países tienen mucho que ganar en su alianza con Estados Unidos y muy poco que ganar si es que se libera el pueblo palestino y se libera también el mundo árabe. Es decir, que los pueblos, estos que se conviertan, por alguna así decirlo, en democracias, que se eliminen esas monarquías feudales, que se elimine un emir es el propietario de su emirato. Arabia Saudita, esto creo que hay que recordarlo siempre, se llama saudita porque el dueño de Arabia Saudita es la familia Saud, es la Arabia de la familia Saud. Y así los Emiratos, fíjate que nuestro presidente Gabriel Boric, hablando contra Venezuela, lo hizo desde los Emiratos Árabes Unidos, que es uno de los grandes promotores del terrorismo wahabita, de los grupos, por ejemplo, como el ISIS y otros que actúan cuando conviene en Siria, en África, en varias partes. Todos estos países tienen grandes bases norteamericanas y férreas alianzas de sus dirigentes con Estados Unidos y con la OTAN. Así que no hay nada que esperar de ellos, pero sí de sus pueblos, que son, por supuesto, árabes y que respaldan a sus hermanos. Pero no se ha manifestado esto nunca, hace mucho tiempo, en un cambio político en aquellos países. Netanyahu esta semana volvió prácticamente a suplicar a Arabia Saudita que firme un tratado estratégico con Israel, que estaba listo para ser firmado el 7 de octubre del año pasado y que lo impidió precisamente el alzamiento realizado por la operación Diluvio Al-Quds. Al-Quds es el nombre original de Jerusalén. Y este alzamiento, que fue el inicio de toda esta nueva violencia, impidió, y Arabia Saudita ni siquiera estuvo presente en el discurso, porque Arabia Saudita ya se ha incorporado al grupo BRICS, está en otra dinámica que es precisamente impuesta por las economías de los países euroasiáticos, que en el fondo este es todo el problema. Los países euroasiáticos están impulsando el fin de esta economía neoliberal occidental basada en el capital financiero, están reestructurando el capitalismo, son los países emergentes, los países que van en la iniciativa económica mundial, y Occidente está en retirada estratégica tratando de mantener sus posiciones de poder, sobre todo con respecto a los recursos naturales. Todo esto es súper complejo y es imposible dar aquí una cátedra, pero ahí está el riesgo y el interés, por ejemplo, que tienen sobre Venezuela. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Alejandro, ¿cómo estás, colega? Hola, Hugo, un abrazo grande. Preguntarte justamente eso, que se ve que estamos lejanos del conflicto, pero no lejos. O sea, América Latina es un lugar de paz, entre comillas, con conflictos internos, pero ¿cómo nos va a rebotar a nosotros lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en el Líbano? Y sobre todo porque está cambiando las normas nucleares. O sea, el presidente Putin dijo que cualquier ataque convencional que reciba Rusia va a tener una respuesta nuclear. Y Israel tiene más de 3.000 armas nucleares, que está ahí, y es el único país que tiene armas nucleares por ese sector. ¿Qué tan cerca estamos de una guerra nuclear? ¿Y cómo nos está afectando esta actual situación a América Latina, Alejandro? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, América Latina, nosotros hemos visto que periódicamente viene a recorrer la región, sobre todo
Argentina, Chile y Perú, la jefa del Comando Sur norteamericano. Y en todos estos viajes y en todos los acuerdos que se han firmado con Estados Unidos y con la Unión Europea sale una sola palabra clave: litio. Venezuela es el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero también importantes reservas de gas y de metales raros que se usan en la industria de la computación, de la cibernética. Por tanto, Estados Unidos, en este conflicto global que tiene principalmente con China, pero con todos los países euroasiáticos y sobre todo este tema del BRICS, está buscando asegurar los recursos naturales que le permitan librar una guerra que yo creo que ellos consideran inevitable con Rusia y con China por el control de la economía mundial. Esto pasa con las potencias en decadencia. No hay ningún cambio global que se haya realizado en la historia, ni global, ni provincial, ni regional, que no se haya realizado con guerras. Todos los cambios del mapa en el mundo son guerras que se han producido desde que hay sociedades organizadas, o las tribus iniciales. Por tanto, la lucha por el territorio está allí, y ahora está la lucha por el control mundial, que Estados Unidos ya no lo niega, nadie lo niega. La hegemonía que está perdiendo rápidamente en favor de las economías emergentes. Y esto no es un problema, Patricio, de político, de propósitos que pueda tener malvados o bondadosos de nadie. Es un sistema económico neoliberal basado en la especulación financiera, perdón, la desindustrialización que se está agotando en favor de los países cuyas economías funcionan basadas en los productos reales que producen sus economías. Es el caso principal de China, de la India, de Brasil y también de Rusia. La especulación financiera no es la principal motivación, base económica de esos países. Y eso es lo que está cambiando en el mundo, este sistema donde hay 10 veces más masa monetaria que lo que respaldan las economías, es lo que está crujiendo. Y esto no empezó con la guerra en Ucrania, empezó, yo diría que la bandera se alzó en 2016, cuando Donald Trump ganó la elección norteamericana en contra del establishment norteamericano, buscando reindustrializar Estados Unidos, crear puestos de trabajo, porque se caracterizaba ya Estados Unidos en ese momento, 2016, por una crisis espectacular que todavía continúa, por supuesto, de la infraestructura, de los puertos, los aviones. Las empresas se iban, Estados Unidos ya no fabrica prácticamente nada, con excepción de la industria de guerra y la industria de Silicon Valley, que son la alta tecnología de la computación. Entonces, este Estados Unidos, reducido a su papel de comprador de productos de otros países, genera una gran pauperización social que incorpora por primera vez a decenas de millones de blancos. Esa es la base, esa clase trabajadora blanca, pauperizada o desplazada, es la que es la base de Donald Trump. Y entonces eso marca el inicio de la decadencia del neoliberalismo. Pensemos en el neoliberalismo como un sistema que se autodestruye por estar basado en la sobreexplotación del capital, que sería el ambiente, la depredación del medio ambiente y también la depredación de la fuerza de trabajo, puesto que la tasa de natalidad en los países occidentales se ha caído al suelo por un sistema que hace temer el futuro, que no proporciona seguridad alguna, ni de empleo, ni para que los niños vayan a la universidad, ni para la vejez. Y por tanto está creando toda esta inseguridad que genera también la inseguridad. Nadie tiene hijos cuando cree que no los va a poder alimentar. Y bueno, esta depredación es la que está
destrozando este sistema, no el propósito de algunas fuerzas progresistas o de algunos políticos iluminados, ni Putin ni Xi Jinping. Es el desarrollo inherente a este sistema. Y eso es lo que está, digamos, 8 años después, manifestándose en forma de guerra en distintas partes del mundo. Esto no es un análisis loco, ni teorías conspirativas, es lo que estamos presenciando en este momento, y estas son las evidencias. Y la guerra de Asia Occidental o Medio Oriente, la de Ucrania, pero también lo que ocurre en el Sahel, en África, todo el desarrollo del grupo BRICS, todos estos son peligros para este sistema, para esta hegemonía que está cayendo, yo diría, más rápidamente de lo que uno pudiera creer.